Buenos días, amados hermanos. Estamos aquí a las 9 de la mañana, iniciando en este viernes el programa del Instituto Bíblico Radial, cerrando la semana, y también cerraremos la enseñanza sobre el discipulado, esperando haya sido este seminario de bendición para tu vida, y de esta manera podamos todos ir prosperando, como dice la palabra, así como prospera nuestra alma. Hoy cerraremos, esperamos poder servirle también con sus llamadas. Recordamos que por esta semana estuvimos uniendo el programa Preguntas y Respuestas Bíblicas con el tiempo del Instituto Bíblico Radial para tener mayor oportunidad de compartir con ustedes. Bien, resumimos hoy diciendo que discípulo es una palabra que tiene una connotación actualmente como un lenguaje que usa la iglesia cristiana, como una relación espiritual con alguien del cual se ha convertido en nuestro maestro. La pregunta inmediatamente viene y nos dice, bueno, ¿quién es nuestro maestro? Pues a nosotros el Señor Jesucristo es el que enseñó, predicó y enseñó, y luego fueron escritas todas sus instrucciones y sus mandamientos, y son los que actualmente debemos de guardar y cumplir. Los mandamientos de Jesús provienen de la enseñanza que él dio. Por eso muchos decían y se quedaban sorprendidos de que tuviera tanta sabiduría, y decían, ¿de dónde le viene esta sabiduría si este es Jesús, el hijo del carpintero? Y entonces la misma palabra dice, y se maravillaban porque no enseñaba como enseñaban los escribas o como enseñaban los fariseos. Él enseñaba con autoridad. Amén. Y él fue llevando esta enseñanza por toda la tierra de Judea, por toda la tierra de la Galilea, y de esta manera empezó a enseñar lo que se había distorsionado a través de los mandamientos y costumbres que tenían los fariseos. Amén. Entonces, ahora tenemos una enseñanza completa de lo que era lo que el Padre había querido enseñarnos. Bien, vamos a ver la palabra discípulo. Es aquel, pues, que sigue la doctrina del maestro que tiene. Y entonces podemos entender cuál era la doctrina entonces que enseñó el Señor Jesús. ¿Era nueva la doctrina? Bien, él mismo en Juan 14:24 nos esclarece esta apreciación y dice, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En Juan 7:6 dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. Entonces, en estas dos porciones nos está diciendo el Señor Jesucristo que Él vino a darnos a conocer la palabra del Padre que quiere que nosotros guardemos para que podamos cumplir su voluntad agradable y perfecta. Amén. Nosotros debemos de seguir a nuestro Maestro que reveló esta doctrina, y ese es el Señor Jesucristo. En última instancia, o en primera instancia sería lo más correcto, nosotros debemos de seguir la doctrina de Cristo. Cuando nosotros sustituimos
el evangelio que el Señor Jesús predicó por cualquier otro artificio de hombre, aunque sea el mismo evangelio, pero explicado por hombre que se sale de la revelación del evangelio, estamos siguiendo mandamiento de hombres. Aunque pareciere, estamos siguiendo mandamiento de hombres. Y eso es lo que sucedía cuando el Señor vino y encontró a los fariseos. Los fariseos decían que guardaban la ley. De hecho, no guardaban la ley, sino la guardaban a su manera. Los mandamientos que había revelado Moisés lo guardaban a su manera. Ya lo habían modificado. Por eso es que le dice, de labios me honráis, pero vuestro corazón está lejos de mí, enseñando a los hombres mandamientos de hombres, amén, o tradición de hombres, ¿verdad?, en lugar de los mandamientos de Dios, ¿verdad? De esta manera, pues, vemos cómo se puede uno desviar creyendo que está uno guardando la palabra de Dios. Realmente puede uno estar guardando palabras y mandamientos de hombres. Y eso solo puede suceder por una razón. Un discípulo, como podemos ver un relato de Pablo, dice, siendo muy joven, fui enviado a Jerusalén para que yo aprendiera de Gamaliel, y yo aprendí a los pies de Gamaliel. Cuando Pablo es llevado al nivel de jefe de la guardia del Sanedrín, que no podía ser con una persona menor de 30 años, nos indica que ya tenía cuando menos de 10 a 15 años aprendiendo mandamientos de hombres. Por eso es que cuando él tiene el primer contacto con la iglesia, él considera que la iglesia era herética, era un grupo de apóstatas, era de gente que atentaba contra la fe de su pueblo. Y por eso la persecución de Pablo era tan feroz, ya que él había sido instruido, él dice fariseo de fariseos, había sido instruido con todo celo, pero sobre la doctrina de los fariseos, no sobre la ley de Moisés, porque hubiera entendido pronto que el Señor Jesús enseñaba en esencia lo que se le había revelado a Moisés. Y de esta manera entendemos cómo puede una persona convertirse en un seguidor ferviente y fiel de una doctrina equivocada, hasta que la luz verdadera del Evangelio no llega a su vida. Bueno, si eso le sucede a una persona entendida, ¿verdad?, ¿qué no le sucederá a una persona que no lee las Escrituras, que no quiere enterarse directamente de las revelaciones que el Señor Jesucristo y sus apóstoles hicieron para nosotros a través de las cartas que constan en el Nuevo Testamento? De esta manera, pues, vemos cómo se puede estar nadando en un río contaminado y obviamente hasta puede ser mortal para todos nosotros. Bien, le pedimos al Señor, pues, que nos guíe por el camino correcto. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y iniciamos inmediatamente. Mi dulce paz, Espíritu Santo, llena este lugar. Bendito, y seamos guiados, y hoy damos toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, y le pedimos que su Santo Espíritu sea quien nos guíe, que el Espíritu Santo sea el que conduzca a todos y podamos ser discípulos de Cristo. Hacemos esta oración de fin de semana, agradeciendo todo lo que hemos recibido, agradeciendo todo el tiempo que el Señor
nos ha sostenido con su aliento, agradeciendo todo lo que ha permitido en nuestras vidas para que Él sea glorioso. Bendito Espíritu Santo. Gracias, bendito Espíritu Santo. Bien, amados, entonces empezamos. Vamos a ver la palabra discípulo alrededor de todo el Nuevo Testamento para que tengamos de esa manera. La palabra discípulo aparece 253 veces en el Nuevo Testamento. Está abundantemente, es una palabra muy, muy frecuente, muy común. No es una palabra muy escasa, entonces quiere decir que su función es importante. Amén. La primera vez que aparece la palabra discípulo está en Mateo 5:1, en donde el Señor sube al monte y dice, y vinieron a Él sus discípulos. Amén. Se están acercando a Jesús sus discípulos para escuchar los mandamientos que Él va a enseñar. En la enseñanza de Mateo 5, 6 y 7 está prácticamente la mayor parte de la doctrina que el Señor nos enseña referente a lo que debemos de guardar, cómo lo debemos de guardar y las consecuencias de no guardar su palabra. Amén. En Mateo 8:21 están aquellos discípulos donde hay uno que le dice, Señor, ¿dónde duermes? Yo quiero ir contigo. Era un escriba. El Señor le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, por lo tanto no me puede seguir. Pero le dijo al otro, tú sí sígueme. Amén. Y le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y ahí el Señor expresa de una manera clara, no es ahí textualmente, sino le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. ¿Quiénes son los muertos, mi hermano? Los que no creen en su doctrina. Los que no creen en Jesús están muertos. Amén. Entonces, nosotros los discípulos estamos para dar vida. Amén. Bien. El Señor también, no voy a leer los 253 textos, sino voy a ir escogiendo aquellos que de alguna manera nos pueden denotar el contenido de esta palabra. Amén. Bien. En el Mateo 8:22 está el Señor en la barca con sus discípulos, todavía discípulos, todos discípulos, y viene y acontece ese mover de las aguas, de tal manera que dice casi llenaban la barca y ellos estaban sacando el agua, y entonces le dicen al Señor, lo despiertan, el Señor estaba recostado, descansando, y ellos le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. El Señor se levanta, reprende a la mar, dice, y en ese momento se calmó las aguas y el viento, dice la palabra. Entonces, ahí Él se revela con ese poder, con ese señorío, como Hijo del Hombre, que puede reprender a la misma naturaleza. Amén. Y entonces ellos le ven y se sorprenden del poder que Él les está manifestando. Y posteriormente, esos mismos que vieron todas esas maravillas, les diría, y mayores cosas haréis que estas que yo hago. Entonces, vemos cómo los va preparando, cómo los va introduciendo al mundo del reino de los cielos, el cual tiene toda la autoridad sobre el mundo natural, y por eso se producen milagros, maravillas y prodigios. Amén. Bien. En el capítulo 9 de Mateo aparece cuando el Señor está en la casa de Mateo, precisamente, y Él está sentándose junto con sus discípulos. Se juntaron muchos publicanos y pecadores, y los fariseos lo juzgan
y le dicen a sus discípulos del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían acceso para decirle. Los fariseos no se atrevían a dirigirse al Señor Jesús. Entonces ellos le dicen a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces el Señor les dice, amén, yo vine a rescatar a los que estaban enfermos, no a los que están sanos. De la misma manera también los discípulos de Juan, ellos seguían la doctrina de Juan, ellos seguían a Juan como el profeta, ¿verdad? Pero no quieren unirse al Señor Jesús como el Mesías. Y entonces los discípulos de Juan le dicen, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Amén. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahí el Señor revela, nadie puede ayunar si está en gozo. ¿Qué quiere decir? ¿Que el ayuno sirve para salir de tribulación? ¿Que el ayuno sirve para salir de angustia? Claro que sí. Uno somete su carne porque quiere uno salir de una situación de tipo espiritual o aún de tipo material. Y así vemos los ayunos del Antiguo Testamento, como cada uno de ellos tienen un propósito porque son tiempos de angustia. Ya sea en el libro de Esther, porque iban a asesinar a todos los judíos, y entonces entran en un tiempo de angustia y tienen que ayunar. Hay otros pasajes que también ayunan el pueblo de Israel cuando sale a la guerra. Josafat, así lo enseñan en la porción que le corresponde a él, y se ve como el Señor sale a su defensa porque a través del ayuno se cancela el mundo natural y se pide ayuda al mundo espiritual. Y entonces el Señor le dice, cuando el esposo no esté con ellos, entonces ellos ayunarán. Desde ese momento el Señor está señalando que la iglesia es su esposa. Amén. Bien, entonces estamos viendo que los discípulos tienen una intimidad con su maestro, que los discípulos pueden acercarse a él para preguntarle, para convivir con él, ¿verdad? Los discípulos estaban siempre cerca del Señor. ¿Por qué? Porque anhelaban conocer lo que su maestro les enseñaba, lo que su maestro les estaba instruyendo, ¿verdad? Cuando en Mateo 9:19, cuando se habla de la mies, el Señor les dice, orad. Le está dando instrucciones a sus discípulos, mi amado. Y les está diciendo, orad, para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha. Amén. Entonces le está dando una encomienda, ¿a quién? A sus discípulos, que se sumen a ese ruego, a esa pasión, a esa obra de la cosecha de las almas. Amén. En Mateo 10 se ve donde pasa la transición de discípulos, de 12 de sus discípulos a apóstoles de Jesús. Amén. A gente de su íntima confianza, a gente que andará totalmente en comunión con él y que de alguna manera serán sus mensajeros. Apóstoles enviado significa enviado. Y después veremos a partir del capítulo 10 de Mateo cómo el Señor usa a los diferentes apóstoles para realizar diferentes comisiones, diferentes actividades, que eso es lo que hace un apóstol. Un apóstol es enviado por Jesús a algún lugar para hacer una obra determinada, específica para la que fue enviado. Bien, entonces vamos a pasar a Mateo. Ahorita estamos en Mateo, luego vamos a ver Marcos, Lucas y los demás, ¿verdad? Y en Mateo 12:1 se ve
Cuando sus discípulos que andaban con él para todas partes, caminaban con él, mis amados, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer de ellas. El discípulo tiene que estar junto a su maestro, no decirle, maestro, hay regreso porque es hora de la comida, voy a ir a mi casa y en la tarde nos vemos a las 6 de la tarde, después de que yo coma y haga yo mi siesta, ¿verdad? Entonces, cuando el discípulo de la Biblia, mi hermano, era alguien que había decidido seguir a su maestro, de tal manera que estaba él bajo obediencia y con el deseo de cumplir la voluntad de su maestro. Y obviamente no se separaba de él hasta que su maestro les decía. En otras ocasiones el Señor Jesús mismo les dijo, vayan y coman porque ustedes no han comido todavía, ¿verdad? Pero mientras el maestro no instruía, los discípulos estaban ahí para estar cerca, para servirle y para aprenderle todo lo que tenía que enseñar. Amén. Bien, los fariseos aprendieron pronto que Jesús tenía un grupo de discípulos, que su doctrina era aceptada y que crecía el número de sus discípulos, ¿verdad? Y los fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Amén. Ahí ya le señalan, tus discípulos no los estás enseñando bien. A tus discípulos le estás enseñando quebrantar el día del reposo. Y entonces el Señor les da una enseñanza a los fariseos, ¿verdad? Que hay tiempos en que realmente la letra no es suficiente, sino que se requiere del discernimiento espiritual de las cosas, ¿verdad? Y les narra la situación de David, ¿verdad? Con el sacerdote Abinadab. Bien, entonces nosotros estamos viendo cómo los discípulos están entendiendo todo lo que el Señor marcaba. Después veremos este detalle del día del reposo, porque los discípulos, después que la iglesia sale de Hechos de los Apóstoles 2, vamos viendo cómo ellos se reúnen todos los días. Ya no se reunían solamente el día del reposo, no, ellos ya se reunían todos los días, porque con el caminar del Señor Jesús habían aprendido ellos que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, y no con un ritual, con un día determinado, ¿verdad? Sino que a Dios se le adora todos los días y todo el tiempo. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Bien, hay una parte muy importante, mi hermano, en Mateo 12:49, cuando llega su familia y le dicen, Rabí, afuera está tu madre y tus hermanos y tus hermanas, quieren hablar contigo. Y el Señor, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y aquí es donde, ¿qué está diciendo en esta porción el Señor Jesús? Mis discípulos que me han seguido, que creen en mí, ahora esto es mi familia. Aquellos no creen en mí. Somos del mismo vientre y salimos del mismo lomo, pero ellos no creen en mí y en lo que mi Padre que está en los cielos me mandó a decir. Por lo tanto, mis hermanos son espirituales. Son los que creen en el mensaje que yo traigo del cielo. Amén. Así que los discípulos, por eso compartíamos el día miércoles, que discípulo está muy ligado también con el aspecto de padre e hijo o de familia. Y aquí en esta porción nos está enseñando cuán cercana es la relación de un maestro con sus discípulos, ¿verdad? Se establece una relación de cercanía, de familiaridad, ¿verdad? Va más allá que lo que ahora hacemos
en el famosos discipulados de las congregaciones, donde los ponemos como alumnos a todos y les damos una enseñanza, pero no hay la convivencia. La oveja que termina la clase, se va, amén, toma sus decisiones, llega tarde, se va temprano, se ha perdido ese respeto. Esa palabra ya casi no se conoce, aún dentro de la misma iglesia casi no se conoce la palabra respeto, y entonces no se puede implantar esa relación, amén, de maestro a discípulo o de pastor a oveja. Bien, el Señor les está enseñando que son una familia, que no solamente están ocasionalmente por ese tiempo, sino que ellos deben de vivir, dice, amaos los unos a los otros, o sea, conviértanse en una familia, en la familia de Dios, de la cual todos toman nombre, dice Pablo. Entonces vamos entendiendo cómo hemos perdido ciertas cosas, por eso no hemos logrado esa unidad en confianza en las congregaciones, ¿verdad? Pero bendito es el Señor, porque eso es lo que nos está enseñando. Los discípulos le dicen: Señor, ¿por qué le hablas por parábolas a las personas, al pueblo? Y el Señor le dice: porque ustedes, que son mis discípulos, que son mi familia, a ustedes les es dado que conozcan los misterios del reino. Con esta porción se nos enseña que solamente los verdaderos discípulos llegan a conocer la revelación que el Espíritu Santo le da a un pastor o le da a un maestro. Solo sus verdaderos discípulos están atentos a Él, están cercanos a Él, conviven con Él, y por lo tanto a ellos se les vacía el conocimiento que Dios le da a sus hijos, los ministros, y consecuentemente estos discípulos llegarán a crecer y serán aún mejor que sus mismos maestros. Amén. Bien, que no es en el caso de Jesús, ¿verdad? Nadie puede ser mejor ni más sabio que el Señor Jesús, pero en la tierra sí sucede. Amén. Bien, en el Mateo 14 explica la muerte de Juan el Bautista. ¿Y quiénes fueron los que recogieron a Juan el Bautista, mi hermano? ¿Familiares o sus discípulos? La palabra dice que llegaron sus discípulos, que tomaron el cuerpo de Juan el Bautista y lo enterraron. Amén. No se sabe el destino de la cabeza de Juan el Bautista, pero aquí dice: tomaron el cuerpo y lo enterraron. Amén. Y le fueron a avisar al Señor Jesús lo que había acontecido. Entonces los discípulos están pendientes del destino en la vida y en la muerte de su maestro. Amén. Si así fuera, mi hermano, ¿cuántos pastores que durante muchos tiempo han estado sirviendo al Señor, llega la edad, por ejemplo, en muchas iglesias que les llaman históricas o iglesias organizadas, le llaman también porque tienen una organización mundial, a tal edad jubilan a sus pastores? Y en el momento de la jubilación, a partir de ahí, ya no tienen ningún compromiso con él. Si come, ya será su asunto. Si no come, es su asunto. Si tiene dónde vivir, es su asunto. Amén. ¿Por qué? Porque son asalariados. Pero en el pentecostalismo, mi hermano, no hay pastores asalariados, o no deberían de haber pastores asalariados. ¿Quiénes se van a encargar de él? Pues la congregación, la cual ha recibido la bendición de su ministerio. Si tiene discípulos en su congregación, se van a preocupar por él. Si bien es cierto que en el mundo pentecostal no hay jubilación. ¿Por qué? Porque seguimos
el lineamiento de los apóstoles. Juan, hasta que murió, mi hermano, siguió pastoreando la iglesia en Efeso. Él muere en Efeso después de que es liberado de la isla de Pérgamo. Él llega, de la isla donde estaba cautivo, ¿verdad? Él llega a Efeso y ahí hasta el final de sus días estuvo bajo el cuidado de sus discípulos. Esa es la enseñanza que nos dan las Escrituras, y eso es lo que los pentecostales aplican, siempre y cuando no se conviertan también en organización, ¿verdad? Bien, entonces estamos viendo cómo el discípulo va teniendo una relación con su maestro para que nosotros cambiemos nuestra actitud si es que queremos ser discípulos, ¿verdad? Bien. Cuando el Señor multiplica los panes y los peces, es a través de sus discípulos como les hace llegar la comida a todas las gentes, a esa multitud de 5,000 personas, es a través de sus discípulos como se distribuye. Eso es de alguna manera un tipo de cómo se distribuye ahora la palabra con todos los necesitados de esa palabra, ¿verdad? Es a través de sus ministros que son sus discípulos. Amén. Bien. Vamos a pasar ahora. Casi todos los capítulos de Mateo tienen la palabra discípulos, ¿verdad? Bien. Vamos a adelantar un poco. En Mateo 16:21 les hace una revelación a sus discípulos y les dice: comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que sería muerto, pero resucitaría al tercer día. Todo esto, mi hermano, que se mantuvo con toda la discreción, solamente lo conocían los discípulos y estos los más cercanos a él, los que estaban todo el tiempo con él, ¿verdad? Y les hace una revelación muy grande, les dice: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor está en Mateo 16:24 adelantándose, ¿verdad? En el versículo 21 les dice que va a ser muerto por los ancianos, y en el 24 les está diciendo la muerte que él va a tener. El Señor está profetizando y le está revelando a sus discípulos su muerte y qué tipo de muerte iba a tener el Señor. Amén. En el monte de la transfiguración solamente estuvieron sus discípulos, Pedro, Juan y Andrés. Amén. Entonces vemos que el Señor, aquellos que se entregan a Él, aquellos que andan con Él, aquellos que buscan de su presencia, Él les permite tener grandes revelaciones y aún conocer misterios que los que tienen poco interés en acercarse a la palabra no pueden conocer ni entender. Entonces los discípulos son gente de confianza, ¿sí? Son gente de su confianza. Amén. Bien. También a través de sus discípulos, ya vimos en el capítulo 10 cómo los envía a predicar el evangelio del reino. Entonces los convierte en sus mensajeros y también les da potestad para sanar enfermos, echar fuera demonios, ¿verdad? Entonces sus discípulos se convierten en un testimonio de lo que están cerca de Jesús, pueden ser transformados. ¿Y hasta dónde puede llegar la autoridad que Jesús ha delegado? Amén. Bien.
También entre sus discípulos hubo una confusión que ya para nosotros está clara. Cuando ellos todavía no sabían, tenían confianza todavía de que el reino de los cielos que ellos estaban empezando a conocer fuera no solamente espiritual, sino también fuera material, que es ahora en lo que está la confusión de la iglesia. La iglesia quiere volver otra vez llegar a la misma forma de pensamiento que tenían los discípulos antes de conocer la profundidad de el ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? Y ellos dicen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos están discutiendo quién va a ser mayor. La mamá de Juan y de Andrés le pide que se siente uno a su derecha y el otro a su izquierda. Están buscando posición de poder, ¿verdad? Judas Iscariote se consideraba el tesorero del reino, ¿verdad? Pero veía que pasaba el tiempo y que el reino no se establecía, que el Señor, la palabra misma dice que se huía cuando venía la gente para hacerlo rey, y entonces algunos todavía tienen la visión de esta tierra. Esa visión está permeando mucho en la iglesia y está creyendo la iglesia que el Señor los envió para gobernar esta tierra. No, vamos a gobernar cuando el Señor Jesús venga en su reino. Y entonces sí seremos cada uno de nosotros reyes de una provincia o de una porción de tierra que Él nos otorgue para ayudarle a gobernar durante 1000 años. Pero ahorita el mundo está bajo el maligno. Toda la estructura de gobierno que se ha creado es una estructura que está bajo el maligno, ¿verdad? Y entonces no es posible que los discípulos de Cristo vayan a llegar a cambiar una estructura maligna, ¿verdad? Cuando no solamente se trata de sentarse, por ejemplo, en la presidencia municipal, sino se trata de las leyes que ya están aceptadas de cómo debe funcionar un presidente, la autoridad que sobre el presidente tienen el cabildo, lo tienen la Cámara de Diputados del Estado, lo tiene el gobernador mismo, lo tienen las leyes electorales, o sea, es una red, es una red. Ahora, con esto no quiero yo decir que si el Señor envió a ovejas a sentarse y los lleva a lugares de eminencia, no deban de participar, pero no es lo mismo la iglesia que un siervo de Dios que el Señor esté colocando y moviendo a posiciones de eminencia, pero otra cosa es que la iglesia se inmiscuya directamente en problemas que son del mundo. Bien, y aquí está sucediendo eso, que quién es el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor les dice con toda claridad, el que quiere ser mayor de ustedes, ese será su servidor. Amén. En el mundo, dice, los gobernantes se señorean sobre sus gobernados, pero con vosotros no va a ser así. Con vosotros el mayor será el menor, el servidor de todos vosotros. Amén. Entonces, están entendiendo, van entendiendo ellos, de alguna manera el Señor les está quitando ese paradigma que tenían todos los judíos, de que iba a venir un Mesías rey a establecerlos como la nación que dominaría todo el mundo, y el Señor les está diciendo, lo estamos dominando, les estoy mostrando el reino de los cielos, y el reino de los cielos está encima del reino de los hombres. Amén. Bien, también sucede esto con el asunto de las riquezas. Ya habían escuchado al Señor en la porción del Sermón del Monte, donde les dice, no hagáis tesoros en la tierra, no tengáis afanes. Amén. Y ahora el Señor les está diciendo con el ejemplo directo del joven rico, quien le llega a preguntar al Señor qué tiene que hacer ahí le pregunta, ¿qué debo hacer para entrar al reino? Amén. Y el Señor ya le dice, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el joven rico se puso triste porque tenía muchas posesiones, dice la palabra. Y entonces el Señor le dice a sus discípulos, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Primero les había dicho
que aquel que pretende honores o posiciones de gobierno, si llegaran a tenerlo, será para servir a los demás. Y ahora les está enseñando que las riquezas son un obstáculo. ¿Por qué? Porque por el dinero, no, sino porque se coloca la confianza del hombre en su dinero y no en Dios. Y por lo tanto no busca a Dios, sino como tiene cómo resolver sus cosas, es como aquel que acaba de cobrar su salario de la quincena, no le da gracias a Dios por la quincena que cobró, mi hermano, sino que inmediatamente va, lo deposita al banco o empieza a comprar y se olvida de Dios hasta que a la mitad de la siguiente semana ya no tiene dinero y entonces empieza a orar, ¿verdad? O a pedirle a Dios que le ayude para poder pasar la semana. Entonces, es que el hombre cuando confíe, cuando tiene dinero, cuando tiene salud, no busca a Dios, lo busca solo en la necesidad. Entonces él está enseñando a sus discípulos que no es esa la forma de vida para un discípulo de Cristo. Amén. Bien. Aleluya. Hay también esa porción, ahorita vamos a regresar, a donde están viendo la maldición de la higuera. Amén. Donde el Señor maldice a la higuera. Y sabemos que en Deuteronomio 28 el Señor establece qué cosa es una bendición, y una bendición dice: no habrá estéril, todo será fructífero, tendrás buenas cosechas, llenarás tus graneros, ¿verdad? Y aquí el Señor encuentra una higuera y resulta que la higuera es estéril, la higuera no da fruto. Amén. Y entonces el Señor la maldice porque no hay nada estéril en el reino de los cielos. Y eso lo ven sus discípulos, se sorprenden pues de que se haya secado. Al otro día estaba totalmente seca la higuera, pero la enseñanza para ellos es: no se ha creado nada para ser estéril. Todos debemos de dar fruto. Entonces ellos van entendiendo el mensaje, van de primera mano viendo y escuchando la forma como el Señor les va explicando lo que está sucediendo. Amén. Entonces, estamos ya por terminar el libro de Mateo. Amén. Y hay una parte en Mateo 26:8, mi hermano, que veamos cuando todavía, habiendo recibido de Jesús tanta bendición, tanta enseñanza inclusive que existe actualmente, es por todas partes se puede, claro, hay enseñanza equivocada, pero la palabra corre, por ejemplo, en Manantial de Vida Radio 97.3, todo el día, prácticamente de las 5 de la mañana a las 12 de la noche, hay gente que está hablando de la palabra. Entonces la palabra está corriendo de una manera muy abundante, ¿verdad? Sin embargo, podemos tener un corazón duro, mi hermano. Por ejemplo, cuando llega la mujer y rompe el frasco de alabastro y unge al Señor en sus pies y sus cabellos, y entonces vemos, mira la expresión que hacen los discípulos cuando su rabí está recibiendo una ofrenda de adoración. Mateo 26:8 dice: al ver esto, lo que está haciendo la mujer, los discípulos se enojaron diciendo: ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué esta mujer rompió el alabastro y lo está tirando sobre los pies de Jesús? ¿Para qué este desperdicio? Es tremendo, mi hermano. Esa expresión de falta de estima, de falta de valoración,
de falta de agradecimiento para con el Señor Jesús. Amén. Bien, si estas cosas le pasó al Señor Jesús, por eso no nos debe de extrañar la ingratitud de una oveja para con su pastor. No nos debe de extrañar, mi hermano, que mucho pueblo que está en muchas congregaciones esté simplemente, tal vez porque esté cerca de su casa la congregación, tal vez porque le agrade la alabanza de esa congregación, pero no hay una relación verdadera de pastor a oveja, una integración, una forma de vida en familia, ¿verdad? Aquí los discípulos están dando esa expresión que realmente sorprende, pero la Biblia, las Escrituras tienen una virtud, que es la de dejar por constancia las emociones del ser humano, cómo él se va transformando hasta llegar, ¿verdad?, a sacrificar todo, viniendo de una actitud egoísta, de una actitud vanidosa, cómo se va transformando el discípulo hasta llegar al sacrificio. Amén. Bien. Sus discípulos son los que convertidos ahora en apóstoles, son los que toman la cena del Señor. Mateo usa constantemente la palabra discípulo, porque no olvidemos que Mateo le está escribiendo con una inclinación específica a los judíos que se estaban convirtiendo. Para ellos la palabra discípulo es muy entendible, es muy accesible a su mentalidad, ¿verdad? Otros evangelios hablarán de apóstoles porque son enviados para otro tipo de auditorio. Amén. Y así con sus discípulos termina en el huerto de Getsemaní el Señor. Ahí Jesús, el que vino en semejanza de hombre, llegará a Getsemaní con sus discípulos. En el momento que es aprendido Jesús, los discípulos desaparecen. Los discípulos temen por su vida. Sale la naturaleza humana, sale la naturaleza del viejo hombre, aquella que no ha sido transformada, y esto era porque no habían recibido al Espíritu Santo, ¿verdad? Están con su carne, como muchos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, siguen trabajando con su carne, y por eso tienen temores, por eso a veces tienen sueños específicos, a veces tienen angustia o son sometidos a enfermedad o persecución, porque están todavía en su carne. Amén. Entonces, se necesita ser bautizado por el Espíritu Santo para poder vivir en la vida del Espíritu y el poder del Espíritu Santo esté con nosotros para vencer todas estas cosas. Amén. Bien. Después los discípulos conocerán al Cristo resucitado. A partir de la resurrección, el Señor solo se le aparecerá a sus discípulos. Amén. A nadie más. Solamente sus discípulos tienen la revelación física de la resurrección. No se le presentó absolutamente a nadie más que no fuera su discípulo. ¿Qué nos está dando a entender esta porción? Que Jesús solo se revela a sus discípulos. Jesús no se le revela a todos, mi hermano, sino a aquellos que lo quieren conocer, aquellos que quieren formar una intimidad con Él, aquellos que quieren beber de sus aguas. A esos Él se le revela y les da a conocer los misterios del reino. Amén. Marcos relata muchas porciones de las cuales Mateo ha recogido de él, ¿verdad?
y vemos, vamos a ver otros pasajes que están en Marcos 5:31, ¿verdad? Aparece la mujer de flujo buscando, metiéndose en medio de la gente y tocando al Señor, el manto del Señor. Y el Señor le pregunta, ¿a quiénes? Le pregunta a sus discípulos, porque son los que están alrededor de él. Y les dice, ¿quién me tocó? Sus discípulos le dicen, Señor, es una multitud la que está alrededor de ti. ¿Cómo podemos saber quién te ha tocado? Y el Señor le dice, no, alguien me tocó, porque virtud, poder ha salido de mí. Y entonces los discípulos van conociendo más a su maestro, que él sabe quién es, amén, él sabe lo que está produciendo aún su propio ser, y así los discípulos van conociendo el poder de su Señor, amén. Bien. Sus discípulos le siguen cuando él va a Nazaret, ya regresando con su ministerio en el lugar donde él desde pequeño había estado, regresa a la sinagoga y obviamente le conocen. Es donde él lee aquella porción donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para abrir las prisiones, para liberar a los cautivos, para darle vista a los ciegos, toda la porción que conocemos, ¿verdad? Y les está dando la primicia. El Señor le dio la primicia de su misión al pueblo de Nazaret. Amén. Sin embargo, estos, en lugar de recibir bien al Señor, lo quisieron tirar por un despeñadero. Y dice la palabra, y se asombró de la incredulidad de ellos. Amén. Pero ahí estaban ya sus discípulos. Sus discípulos vieron cómo querían obligar al Señor para tirarlo, para matarlo. Esa era la intención de los de Nazaret. Y el Señor pasó en medio de ellos y ellos no se dieron cuenta. Y los discípulos vieron esa proeza, esa maravilla que el Señor Jesús realizaba. Amén. Fue con sus discípulos, mi hermano, también donde se manifiesta la revelación con Pedro de que él sería el fundamento, él sería la roca fundamento de la iglesia, cuando les pregunta, ¿quién dicen ustedes, quién dice la gente que soy? Sus discípulos le contestan y luego le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro revela, ¿verdad? Recibe la revelación del cielo y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces los primeros que conocen que Él es el Mesías son sus discípulos. A ellos les revela ese misterio que para los otros no saben. Los fariseos nunca supieron si era o no era realmente el Mesías, porque el Señor nunca les salió de su boca la confirmación de su ministerio, pero a sus discípulos sí se les reveló como tal, ¿verdad? Y ellos le vieron cómo su ministerio crecía y iba cumpliendo en el mundo espiritual. Ese es el reino de los cielos, no es de esta tierra, mis amados. El reino de los cielos es espiritual y ya está. Amén. No necesitamos sentarla en las mesas de los presidentes, en las mesas de los diputados. No, el reino de los cielos ya está.
Lo que pasa es que nosotros no queremos entrar al reino de los cielos, porque para entrar al reino de los cielos se necesita nacer del agua y del espíritu, y la mayoría no quiere dejar las cosas materiales. Ahora lo que están queriendo hacer es traer el reino de los cielos y meterlo dentro de los palacios de gobierno. Eso no va a ser posible. Eso ya está. Si la iglesia ora, la iglesia va a lograr muchísimo mayores cosas que estar sentada en un sillón de diputados. Bien, volviendo de nuevo, el Señor le dice a Pedro, porque Pedro le dice, a ti te daré las llaves del reino. Y Pedro, pues obviamente, como cualquiera de nosotros, si el Mesías le está diciendo que le va a dar las llaves del reino, pero inmediatamente le dice, pero Pedro, pero voy a morir, me van a crucificar. Y entonces Pedro dice, bueno, y entonces, ¿quién me va a dar las llaves? ¿De qué reino voy a yo tener las llaves? Y entonces le dice el Señor que no te suceda tal cosa, Señor. Y entonces Él le dice, apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino la pones en las cosas de los hombres. Tú hablas de un reino material, tú hablas de un palacio material. No, yo te estoy hablando del reino de Dios. Amén. Entonces los discípulos deben de entender que están puestos para poner la mira en las cosas de Dios. Aleluya. Los que son sus discípulos, los que no lo son, pues pondrán su mira en la cosa de los hombres, ¿verdad? Bien. Hace milagros y maravillas delante de ellos, sana a la mujer de la mano seca, al hombre de la mano seca, sana a la mujer que estaba encorvada, sana al hidrópico, y ellos van viendo, sana al muchacho que está endemoniado, y todo esto ve cómo se va manifestando. Habían visto cómo calmó las aguas y la tempestad, aleluya, y entonces van dimensionando el poder de su maestro, de su Mesías. Amén. Bien. Todo esto vamos viendo que no era posible conocer si no se era discípulo de Jesús. De ahí es donde viene una parte importante, que nosotros debemos de tomar el mensaje del Evangelio, debemos volvernos discípulos de Jesús, amándonos los unos a los otros y sobre todo amando a los ministros que Dios nos ha dado para que a través de ellos corra la bendición sobre nuestras vidas. Amén. Con estas porciones que les hemos estado compartiendo, podemos ver lo que es ser un discípulo. Amén. Solamente a sus discípulos les reveló el Señor. En Mateo 24, en Marcos 13, ¿verdad? En Lucas 22, solo a ellos les reveló lo que iba a pasar en el fin de los tiempos. Solo a ellos les dio el misterio, la profecía que todavía no se cumple, mi hermano, y que también después con abundancia le revelará al apóstol Juan. Y entonces se tiene que ser discípulo para poder conocer lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos de Él. Amado, usted que me escucha, anhele usted ser un discípulo de Jesús. Busque de mañana, de tarde y de noche el rostro del Señor y pidámosle todos que nos haga sus discípulos, que el Espíritu Santo nos prepare para ser sus discípulos. Amén. Para que nosotros podamos conocer de esas maravillas del reino que dan paz, que dan gozo, que nos hacen vivir en una vida abundante, tal como lo plantea en el Evangelio de Juan. Amén, que Él vino a darnos vida abundante. Y de esta manera poder nosotros
ya aquí en la tierra, mi hermano, entrar y ver el reino de los cielos. Al Señor, por ejemplo, en Lucas 9:1 dice, reunió a sus 12 discípulos, a sus apóstoles, y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar todas las enfermedades. Amén. Eso, amado, es una promesa dada a la iglesia, pero que solo la pueden aplicar los discípulos, porque son los que creen en Él, son los que le siguen, son los que declaran su nombre, los que testifican de la verdadera existencia de Jesús, mi hermano. Amén. Por lo tanto, este día que concluimos con el tema de los discípulos, mis amados, espero que les haya ayudado para abrir su entendimiento y anhelar en su corazón ser discípulos del Señor Jesucristo. Un discípulo jamás, mi hermano, se apartará de su palabra. Muchos dirán, oiga usted, pero Judas, mi hermano, hay cosas que están determinadas que tienen que suceder. Pero usted que me escucha, usted puede ser un Pedro, usted puede ser un Juan, o puede usted ser un Judas. Porque el libre albedrío no se cancela. La toma de decisiones sigue siendo nuestra. El Señor nos guiará, nos conducirá, nos enseñará, propiciará todas las cosas, pero nosotros decidimos. Y nosotros decidimos o ser un discípulo de Cristo o ser quien lo venda. Y usted dice, eso no es posible, pastor. Sí, ahorita hay muchos que lo venden. Hay muchos que hacen mercadería con el Evangelio. Esos están vendiendo a Jesús. Esos son Judas. Amén. Ya les entró avaricia y codicia en su corazón. Y por lo tanto, están vendiendo la palabra. Vender el Evangelio es vender a Jesús, mi hermano. Así que no es extraño que ahora tengamos muchos Judas parados en las plataformas, que tengamos muchos Judas atrás de los púlpitos. No es extraño. Amén. Nosotros queremos que alguien vaya. Jesús, mi hermano, murió en la cruz. Ahora, Jesucristo, el Señor de gloria, ¿quién le va a poner una mano encima? ¿Quién, mi hermano, al que tiene toda la autoridad y potestad en los cielos y en la tierra? ¿Quién? Ahora ya no hay de esos Judas que lo van a vender. Ahora están vendiendo su palabra. Están vendiendo su imagen, ¿verdad? Todos esos articulitos cristianos que han hecho una industria, ¿verdad? De llaveritos, de playeritas. Esos venden. Son mercaderes del Evangelio. Esos de alguna manera están ya tocando la condición de Judas. Porque si vendieron la palabra, mi hermano, es muy probable que vendan el Evangelio. Guárdese usted, viva la santidad verdaderamente, comprometámonos nosotros a ser discípulos de Cristo, de tal manera que nosotros sigamos su bendita palabra, que sea nuestro faro, nuestra luz, nuestra lámpara, y con toda estima y con alto temor vivamos el Evangelio. Lea usted las Escrituras. Si usted se esfuerza un poco, si usted lee un capítulo diario, usted en 3 meses, 3 meses y medio máximo, usted ya debió haber leído
los 4 evangelios. Póngale que sean 4 meses. Si usted es recién convertido, en 4 meses, 6 meses, usted ya leyó los 4 evangelios. Usted ya conoció las palabras que salieron de los labios de Jesús y que fueron consignadas por Mateo, Marco, Lucas y Juan. No es posible, mi amado, que la gente pase años y no haya leído ni siquiera una vez a los 4 evangelios. ¿Podrá llamarse ese un discípulo de Jesús? Por supuesto que no. Claro que no, porque el discípulo quiere saber todo de su Señor. El discípulo quiere estar enterado, el discípulo le quiere servir, el discípulo quiere compartir con otros la grandeza de su Señor. Pero si no se lee las Escrituras, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo podemos, si alguien nos preguntase, por ejemplo, sobre el ayuno, qué podíamos contestar si no hemos oído, no hemos leído lo que nuestro Señor Jesús habló sobre el ayuno? ¿Cómo puedo yo, una persona en la cual hay fornicación por parte de uno de los esposos, cómo puedo aconsejar si yo no he escuchado lo que Jesús le dijo a sus discípulos que había que hacer? Y por eso generalmente muchos que se llaman cristianos, ellos aconsejan de su corazón. Y entonces entra ahí filosofía humana, peor si son gente que tiene alguna profesión, ¿verdad? Empiezan a hablar creyendo ellos que el evangelio es una extensión de su profesión, de su carrera, de lo que han oído. No, mi hermano. El evangelio vino del cielo y tiene la respuesta a todas las debilidades humanas, conforme Dios quiere que nosotros las resolvamos. Y por eso a veces nos sorprende lo que dice. Por ejemplo, si alguien llega y le dice, oiga, ¿qué haré? ¿Por qué? Porque fíjese que la vecina todas las mañanas que yo veo tiene la basura tirada enfrente de mi casa. No, pues hable usted a la presidencia municipal y denúnciela, que venga la presidencia y que le ponga una multa, ¿verdad? Y entonces la otra persona, como es al que le está aconsejando, es cristiano, entonces cree que eso es lo correcto, porque se lo está aconsejando una persona que según esto profesa una fe de amor, de concordia, de armonía. Amén. Y eso no aparece en la palabra, mi hermano. La palabra dice que el que te dé una bofetada debes de ponerle otra mejilla. Que tú debes de orar por tus enemigos y debes de bendecirlo. Eso es lo que dice la palabra, pero como no han leído Mateo 5, 6 y 7, entonces no saben cómo deben de comportarse ante una situación de agresión, una situación de contienda, ¿verdad? Lo que hacen es aumentar el fuego de la contienda. Y eso, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Y entonces están dando un consejo que más bien pareciera que están leyendo el evangelio de Satanás y no el evangelio de Jesús. Amén. Entonces un discípulo debe saber a detalle qué es lo que su Señor le está mandando a hacer y cómo le está mandando a vivir. Y eso solamente se sabe si conocemos la doctrina que el Señor Jesucristo nos vino a revelar. Bien, espero, anhelo, deseo y bendigo tu vida, esperando que los temas que hemos tratado, el quebrantamiento, la lucha del hombre interior contra el hombre exterior, la sumisión a la voluntad del Padre, la autoridad del Padre delegada a través de sus ministros, que hayamos conocido que es un verdadero discípulo del Señor y vivamos bajo, cuando Él dice, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise tenerte bajo mis alas. ¿Qué quiere decir eso?
bajo mi cubierta, bajo la sombra de mi poder, bajo mi autoridad. Amén. Y no quisiste. Amados, espero que todos vayamos como polluelos necesitados de Dios, de su protección, de su cuidado y de su bendición, y nos pongamos bajo la sombra del Omnipotente. Bien, bendecimos la vida de todos ustedes, y con esto concluimos con este tema, esperando vernos el próximo miércoles a las 8 de la mañana con lo que el Señor nos va a compartir, que son los 5 ministerios que el Señor estableció. Señor me los guarde, los bendiga y prospere. Se despide de ustedes el pastor Raúl Peña, de Casa Oración Puerta del Cielo, que está bajo el servicio del Instituto Bíblico Radial, Manantial de Vida Radio 97.3. Para los que nos preguntan dónde queda la congregación, queda en Calzada Emiliano Zapata, número 93, en Loma Bonita, Terán. Este lugar está específicamente en donde era el viejo aeropuerto de Aviaxa. Ahí empieza la Calzada Emiliano Zapata. Y nosotros estamos rumbo a Real del Bosque, a 200 metros de ahí de la Secretaría de Protección Civil, al carril lado izquierdo. Casa de Oración, Puerta del Cielo. Bendito sea.